creo que fue en el capítulo 5, ¿no? Que Fernando puso ahí la balanza entre si para crecer en rango y en responsabilidades, promocionar o hacer job hopping. Estuvimos allí hablando un poco de ello, pero yo creo que se quedó lo suficiente como para que, hablando de plan de carrera hoy, empecemos por ahí, ¿no, Fernando? Sí, en aquel capítulo lo que comenté era más como consejo empírico, ¿no? Por mi carrera. Que yo por lo que había visto es más habitual que una empresa en la que ya tienes una cierta reputación, un cierto nombre, que te den esa responsabilidad dentro de la misma empresa. Sin embargo, si lo que quieres es ganar más, pues es más fácil que sea cambiando, es lo que se comentó. A mí este tema me interesa mucho. Lo que pasa es que es verdad que tampoco sé muy bien cómo abarcarlo. Eh, si no quieres ascender, pero quieres mantenerte dentro de la misma empresa, ¿tiene sentido tener un plan de carrera de alguna forma? ¿Cómo se podría esto gestionar? A ver, yo creo que un plan de carrera siempre cabe, porque el plan de carrera no es más que creo que reconocer la naturaleza humana del no estar paralizado. Sea como sea, acabe en un incremento salarial, acabe en un aprendizaje de nuevas skills, acabe en cualquier otro. El plan de carrera tiene que dar respuesta a esa inquietud por no estancarse. Pero incluso si no hay un plan de carrera, hay un plan de carrera, que es que no hay plan de carrera y que a veces lo que necesitas es irte de ahí. Me gusta muchísimo eso, ¿eh? O sea, me recuerda a cuando se habló en los primeros podcasts a que la no comunicación es comunicación. El hecho de que no haya un plan de carrera es que tu plan de carrera, que tú al final eres el responsable último de tu plan de carrera, es decidir no hacer nada. Ese es el plan de carrera que te estás estableciendo para ti mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso de que eres responsable de tu plan de carrera? Yo quiero poner aquí un ejemplo un poco más terrenal. Voy a cortar un poco la parte filosófica, pero bueno, me gusta un poco aterrizar las cosas a veces. Recuerdo el primer contacto que yo tuve con una empresa profesional fue en Everis. Ya no existe, ¿no? Porque ahora es NTT. Y recuerdo perfectamente que nos contaron allí que había una filosofía dentro de la empresa que se llamaba Up or Out, tal cual, que venía a decir que o crecías o fuera. O sea, realmente ahí la empresa era una condición sine qua non que tú crecieras. No hablaban de que tuvieras que promocionar hacia arriba necesariamente, pero si tú no querías ser, pues lo que sea, director, team lead o lo que sea, al menos tenías que ser junior, medium, tal, senior analista, arquitecto, principal. O sea, que en ese caso era una obligación. No sé cómo lo veis esto, si os habéis encontrado algo así o si pensáis que es una opción realmente no crecer. Yo estoy de acuerdo con un poco lo que se ha comentado antes de que al final, si no creces, o sea, que quizás está dentro de la naturaleza humana, si no creces, te estancas, aunque parezca muy de perogrullo. Y quizás sería, al menos decir, ahora mismo mi opinión, como reconocer que ya he llegado a lo máximo que puedo llegar, ¿no? Entonces es como, es una situación incómoda el no ponerme o en la perspectiva de necesito o quiero crecer o evolucionar porque estoy hablando un poco en voz alta, pero quizá por un lado sería ir a... quizá una parte de mí reconoce que ya no puedo aprender nada más de un tema en concreto o de un aspecto en concreto a nivel profesional y a lo mejor por el otro lado simplemente es que me da igual o no lo sé. Bueno, entiendo que desde luego están llegando como varias cosas y desde luego hay parte de la importancia que tiene en tu plan de carrera la empresa en la que estés, desde luego hay parte de la importancia de tu plan de carrera que tengas tú. Desde luego, la persona más afectada de tu plan de carrera eres tú mismo, sea un plan de carrera que te ha puesto la empresa para ayudarte o un plan de carrera que es el que tienes tú, que va más allá al que tiene la empresa y que incluso a lo mejor puede contemplar el de la empresa. Si el plan de carrera que nos ofrece una empresa no nos interesa, o el plan de crecimiento que nos ofrece una empresa no nos interesa, quizá es que no debemos estar ahí, ya sea no estar o el crecimiento obligatorio. A lo mejor yo quiero estar muy tranquilamente y no quiero crecer. Con eso último a mí me viene a la cabeza lo de que al final esto es un, bueno, por un lado, lo siempre, ¿no? Que hablamos de que esto es una maratón, no es un sprint, hay que tener planteado que esto sea, ¿cómo se dice? Mantenible, no sostenible, eso era, sostenible en el tiempo, y habrá momentos en los que queramos crecer más, que estemos más motivados por una cosa, o tengamos ciertas oportunidades que se junten con la motivación y entonces, ¿no? Entiendo que habrá momentos de nuestra vida profesional en general, que es otro tema, ¿no? Quizá la separación entre lo profesional y lo laboral, que queramos ir avanzando más, otros que queramos ir más despacio, ¿no? Yo por mi parte
no sé si esto a lo mejor es un poco disruptor, pero trayendo de vuelta o respondiendo de forma muy asíncrona a lo que preguntaba antes Ricardo, yo de momento creo, a no ser que alguno ahora aquí hablando me cambie de opinión, creo que es responsabilidad de cada uno su plan de carrera. Y obviamente también lo de que tenemos que exigir en cierta manera a la empresa o el sitio donde estemos que nos ofrezca ahí un apoyo y una base. Pero al final, como último, creo que estamos nosotros. Yo voy a estar de acuerdo, una vez más, no podemos delegar a la empresa la responsabilidad de hacernos crecer, no tiene ningún sentido. Somos responsables últimos. Necesitamos por lo menos un entorno de poca fricción y de suficientemente seguro para poder, por ejemplo, permitir que nuestro plan de carrera sea volver hacia atrás. Por ejemplo, he probado como líder, no me he encontrado a gusto por momento vital o por skills y decido volver al puesto que tenía anteriormente. Y eso también es un plan de carrera válido. Quizá no es el estándar, pero es legítimo. Poder hablar abiertamente, tener estas conversaciones, ya sea con un manager, ya sea con quien sea que sea la otra parte participante del plan de carrera, creo que es nuestra responsabilidad. No podemos pretender que alguien esté dentro de nuestras cabezas. Totalmente. Creo que al final el objetivo de un plan de carrera está en el crecimiento, ¿no? Entonces, si tú estás en un puesto de liderazgo y para ti crecer es volver atrás porque te has dado cuenta de ese aprendizaje, totalmente válido, al menos desde mi punto de vista, para un plan de carrera. Y por eso quizá no me termina de encajar lo que comentaba antes Fer, de que te obliguen siempre a estar creciendo. A lo mejor no esa es la intención de la empresa, sino siempre dar apoyo y incentivar los intereses de las personas para moverse hacia lo que les interesa o motiva a crecer. Pero hay una diferencia entre forzar a que siempre estés subiendo de rango, que siempre estés, que al final eso es lo que hace es perpetuar un poco el principio de Peter, pero haberlo nombrado bien, que simplemente eso, estar atento, escuchar a la gente y reaccionar a lo que necesiten. Iván, para quien nos esté escuchando, ¿qué es el principio de Peter? Vale, el principio de Peter lo conocí, creo que a través de Ricardo, me lo explicó hace bastante tiempo. Consiste en, bueno, es lo típico de una persona a la que van ascendiendo porque se da muy en su trabajo y lo van poniendo en puestos de más altos hasta que llega un punto en el que de repente ya no es tan competente como era en su anterior puesto, sigue subiendo de rango hasta que hay un momento en el que es incompetente. Esta capa de mandos intermedios no competentes normalmente no deja la empresa, con lo cual se convierte en un tapón, porque ahora tienes una capa con responsabilidad, pero sin la competencia necesaria para hacerlo, con lo cual tiende a expandirse hacia los lados, pero genera un tapón de crecimiento, porque se está ocupando esa plaza, no va a poder ser ocupada o tiene más fricción para que lo ocupe una persona que realmente está optando y que sería competente en esa posición. Creo que no sería exactamente el principio de Peter inverso, pero la idea de qué pasa cuando tú creces a un punto en el que la empresa se te queda pequeña. En el sentido de que la empresa a lo mejor no quiere de forma consciente o inconsciente que tú crezcas hasta cierto punto, porque eso significa que ya no te satisfagas con lo que te puedo ofrecer, el reto que te puedo ofrecer o el entorno que te puedo ofrecer, y que eso puede ser, por un lado, que le pidas más recursos a la empresa, por ejemplo, más salario de lo que realmente te puedo ofrecer, o por otro lado, ya no solo salario, sino lo dicho, oportunidades, recursos, retos, etcétera. A mí me gusta esto que ha sacado Alejandro, porque una vez leí una frase al respecto que hablaba desde el punto de vista de la empresa de este miedo. Decía, ¿qué pasa si formo tanto a mis empleados que les hago tan buenos que ven otras opciones mejores y acaban por irse de mi empresa? Y la respuesta era, ¿qué pasa si no les formo y son tan inútiles que se tienen que quedar? Yo creo que esa sería un poco la clave. Con respecto a eso, bueno, ya entraríamos en el debate de qué es lo que va a valorar cada uno de una empresa. Pero bueno, a nivel de preparación, yo creo que eso es un miedo que es absurdo. Y de hecho también uno debería valorar, yo personalmente, como parte de lo que tú buscas en una empresa, que la empresa fomente que tú crezcas como profesional, para mí es un punto para quedarte. Podemos entonces decir con lo que tú has dicho que para que pueda existir un plan de carrera de calidad por parte de una empresa a una persona trabajadora, tiene que, al menos en bastantes áreas, ser una empresa de calidad, porque al final, si da igual que te quieran formar, si a lo mejor no tienen a la gente que te pueda formar, o da igual que te formen, si cuando te formen no te podrán pagar. Entiendo que es como
hay como una serie de valores que tienen que estar bastante parejos para que el plan de carrera dentro de la empresa siga teniendo sentido y no sea el plan de carrera aprende cosas aquí y vete. Creo que también es importante que a veces sepamos que, bueno, si no podemos crecer más donde estamos, a veces tenemos que saltar a otros lugares o también tenemos que buscar también esos retos nosotros mismos. Es decir, ¿qué puedo hacer? Y de ahí también hay otros roles, ¿no? Que en algunas empresas se utilizan como staff principal, ¿no? Donde tú vas identificando necesidades que tienen y ahí es donde tú en realidad te estás un poco también especializando y abres tú esa puerta de decir, vale, ¿qué necesidades tiene el negocio que yo veo con el conocimiento que yo tengo para poder realmente impactar? Y luego, ¿cómo puedo vender esto a negocio para que ellos quieran comprarlo? Es decir, aquí es donde para mí el plan de carrera en realidad lo creas tú, como todos sabemos, ¿no? Como ya hemos hablado anteriormente, que al final los responsables de nuestro plan de carrera somos nosotros. Entonces, si vemos esas necesidades, si somos capaces de convencer a alguien de que lo utilice y además tenemos capacidad de impactar, eso en realidad luego se va a convertir muy posiblemente o en una nueva apertura, es decir, en un nuevo rol que antes no estaba, porque antes Alejandro estaba hablando de que hay momentos en los que no sabemos hacia dónde continuar o no hay más progresión, ¿no? Pues por eso decía que cuando nuestro camino de alguna manera termine, podemos intentar encontrar nuevos caminos y sobre todo encontrar la manera de vendérselo a la empresa, teniendo en cuenta sus propias necesidades. Así que focalizarnos en cosas como el ROI y todas las cosas que en realidad ya hemos hablado en episodios anteriores, suele ser lo que al final también te permite crear esos nuevos roles y luego sugerirlos, porque dices, mira, yo he hecho todas estas cosas que no encajan en el modelo que tenemos de evaluación, ¿no? Y todas estas cosas han tenido un impacto. Entonces, ¿qué os parece si ahora que ya esto ha sucedido, ya ha pasado, eh, intentamos abrir un nuevo rol que antes no había? Entiendo, por ejemplo, que es eh, empezar a detectar las necesidades, como por ejemplo, pues podría ser, creo que el equipo necesita más formación en según qué tecnología. En mi experiencia, normalmente cuando haces una reflexión así, claro, tú no tienes un retorno inmediato, necesitas cierta credibilidad o cierto crédito, porque, claro, eso al final es una opinión personal. Creo que si formáramos el equipo o nos formáramos en esto, pues revertiría tal, pero al final es una inversión de la empresa. Con lo cual, ¿qué tienes que haber hecho para conseguir ese crédito? Creo que sería mi pregunta reflexión. Creo Puede que también. ser que a lo que se refiera Manu también es a realizar la acción y después justificar con esa acción el motivo de implementar a lo mejor ese aprendizaje. Quizás empezar las primeras sesiones de formación sin pedir permiso y cuando haya resultados de cómo ha mejorado el rendimiento del equipo o su conocimiento sobre X área, ya decir, mira, hemos hecho esta sesión, ha mejorado de esta forma, queremos ahora implementar esta nueva mejora. Ok, entonces, esta idea de no pedir permiso, que es muy tío Bob, eh, ¿qué pasa si sale mal? O sea, si tú, sin pedir permiso, al final, imagínate que estás proponiendo una formación y alguien del equipo no está de acuerdo, con lo cual reporta al liderazgo diciendo, oye, estamos haciendo una formación y esto no está justificado y yo no quiero hacer esto. Estamos, por supuesto, esto en entornos seguros, pues es más raro que pase, pero es razonable. O si no, en este caso, otro. Es decir, es de alguna manera ese riesgo que se está asumiendo por no pedir permiso es compensa. Al final esto es un entorno profesional, se está haciendo con muy buena intención, pero pagar las consecuencias de ese riesgo compensa. Vale, entonces hemos llegado aquí sobre que progresar en salario mediante job hopping, pero progresar en carrera mediante la empresa. ¿Por qué el job hopping puede no ser un buen plan de carrera? Para empezar, porque hay un tiempo de adaptación, ¿no? Es decir, yo no puedo progresar en carrera si estoy integrándome en un nuevo equipo, en un nuevo dominio, en un nuevo stack, con lo cual vamos a poner 6 meses es un tiempo razonable. Si yo, un tiempo de job hopping, que yo he oído alguna vez eso, es que salto cada 6 meses, entre 6 meses y un año salto de trabajo. Probablemente puedo aumentar, pero mi carrera se va a resentir. A mí este tema sí, lo puedo corroborar. Una vez leí, no recuerdo dónde, el dato de que lo razonable perdón, lo más recomendable era estar alrededor de 2 años en una empresa. Entre 1 y medio y 2 años decía que
Más de 2 años es justo lo contrario de lo que tú decías, Víctor. Ya no vas a aprender nada nuevo, o ya estás muy hecho, o va a ser algo residual. Y menos de 1 y medio pasa lo que tú dices. Yo esto personalmente lo he vivido. Bueno, puede ser de manera voluntaria o involuntaria. También te puede pasar, por ejemplo, si trabajas en una consultoría sin que tú quieras, porque por el devenir de los proyectos te muevan de uno a otro y al final acabas teniendo una carrera son trocitos de cosas que no llegas a profundizar ni a interiorizar bien. Y, en fin, es algo que yo intentaría evitar al 100%, toda la razón. Bueno, pues yo voy a llevar un poco la contraria, porque aquí claramente tenemos bastante sesgo y nos gusta mucho lo que nos gusta. Y nos gusta mucho la artesanía de software. Pero, por ejemplo, a una persona que no le interese tanto la artesanía de software, a lo mejor quiera probar varias tecnologías, estás en varios equipos, y a lo mejor su plan de carrera o su carrera ideal a nivel conceptual sea fundamentalmente distinta de lo que pensamos aquí, quizá hacer job hopping cada año, año y medio, lo mismo es lo que esa persona quiere o lo que esa persona puede buscar. No es lo mismo cada año, año y medio que cada menos. De hecho, si miras ahora mismo cómo está el mercado, miras las ofertas, te diría, como todas las estadísticas que se dan en este tipo de cosas, estadística, porcentaje totalmente inventado, pero te diría que 80-85% de las ofertas son busco persona que tenga de 3 a 6 años en, pues lo de siempre, Java con Spring Boot o lo que sea, React con TypeScript, tal. Entonces, en ese caso, lo que tú estás diciendo, Ángel, va a estar muy guay para ti mismo, pero te va a hacer poco elegible para los procesos, porque además generalmente el primer filtro, que es algo que yo odio totalmente y creo que también lo hemos comentado en el tema de batch mails, ¿no? De los procesos selectivos, inserta número de años haciendo no sé qué, pero en realidad el mercado ahora mismo está así. Entonces, ojo con eso. Por el contrario, y aquí me voy a quitar la razón a mí mismo, me parece algo muy útil para otro tipo de roles. Tú estás hablando del software craftsmanship, pero para puestos de liderazgo me parece súper interesante. Que tú tengas una experiencia básica, aunque no seas un súper experto y no te sepas cómo poner la última línea y el último punto y coma, pero sí que puedas hablar con el de React, el de Vue, el de Android, el otro que habla con el cloud y que sepas, tengas ese conocimiento tan holístico sin profundizar, pero para puestos de ese tipo. Así que bueno, con cuidado. Salvando un poco las distancias, yo te voy a dar toda la razón, Fer, porque es por lo que yo me he hecho freelance. Porque para lo que yo quería ahora era la mejor manera de ganar pequeños paquetes de muchas experiencias diferentes muy rápido. Y en 8 meses ya lo he validado, o sea que sirve bastante para eso. Claro, no es hacer job hopping, ser freelance, pero es bastante parecido. Es como un job hopper acelerado en el tiempo. Ricardo, una pregunta. Cuando no eras autónomo, ¿tenías plan de carrera? Tenía porque me lo puse yo, pero vaya. Vale, Digamos que en la empresa, la primera vez que se pronunció esa palabra la pronuncié yo. vale. ¿Dirías que hay una diferencia con ahora tu situación? ¿Cómo planteas ese plan de carrera? Sí, ¿O sí. esa... Bueno, claro, ahora no hay nadie cercenándomelo por encima también, entonces es una mentalidad bastante distinta. Yo creo Vale, que en este caso Ricardo es un muy buen ejemplo de algo que quería citar antes. En el libro de Sandro Mancuso, de Software Craftsmanship, creo que era este ejemplo concreto y si no lo es, que alguien me perdone, pero creo que venía a explicar que solamente uno es el responsable final de su propio plan de carrera, aunque por supuesto en una compañía te lo puedan facilitar y eso está guay y es algo que para mí es deseable, pero creo que ponía el ejemplo del fontanero que te viene a arreglar el baño y te dice que vayas a comprarle la herramienta porque no la tiene, ¿no? Hablando un poco de si la empresa tiene que proporcionarte los medios. Pues creo que Ricardo es un ejemplo un poco al extremo pero perfecto. O sea, tú estás hasta las narices, no te puedes desarrollar como profesional hasta el punto de que ya no es una cuestión de en qué compañía, es que tú tienes que ser tu propia compañía, ¿no? Ahí también, ya que has sacado el libro y el ejemplo, creo que un párrafo arriba o párrafo abajo, y siempre siguiendo la historia esta de elitismos, ¿no? Y demás, bueno, pero bueno, creo que hablaba de un doctor, ¿no? Hacía la misma historia, Un tú no vas, dentista. un dentista, tú no vas al dentista y le dices, toma este libro y estudiate lo que me pasa y cúrame. Es como, no, 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 es como tú vas con el problema y tú esperas que esa persona sea un profesional y que sepa hacer su trabajo y tú lo contratas a esa persona por su trabajo. A mí eso me gustó muchísimo esa frase y se me ha quedado muy, muy dentro. Así fue un cambio de mindset también en ese momento. Totalmente. De una cosa que me acabo de dar cuenta yo gracias a Fer, Iván, ¿tú podrías decir en qué fecha fue cuando nos leímos en un tren el libro de Sandro Mancuso? Fue yendo al Indie Dev Day, puede ser.
Pues yo me hice autónomo el mes siguiente Fíjate, y no me había dado cuenta hasta ahora. fíjate. Bueno, os iba a preguntar una cosa, que como ha salido el tema de, bueno, pues yo estaba en un proyecto que no me estaba satisfaciendo, me salí y demás. Si hay un buen plan de carrera o replanificar bien un plan de carrera, que para eso es plan la primera de las palabras, ¿es un buen camino para abandonar un proyecto que no te gusta? Porque a lo mejor tu problema es con el proyecto, no con la empresa. ¿Esto cómo lo veis? 100% de acuerdo. Al final la empresa, por lo menos en consultoría, es una frase muy manida. Cuando dices, ¿qué tal en tal empresa? Pues depende del proyecto, ¿no? O sea, yo creo que es algo más importante si cabe. Especialmente cuando se trabaja, bueno, es que ocurre mucho cuando estoy trabajando en cliente, ¿no? O estás trabajando como ingeniero embebido. En realidad, tu empresa es algo, no sé si decir residual en tu día a día. Yo por lo menos cuando he estado así, estás casi 100% integrado en el equipo de clientes. O sea, que total. Yo estoy de acuerdo, pero además extiendo. Es un buen plan de carrera motivo suficiente para mantenerse en un proyecto, aunque el proyecto no te guste. Es decir, quizá el proyecto no es muy afín, pero tengo todo el campo, tengo toda la carretera para poder mejorar. Yo he vivido esta situación donde no he tenido guía ni acompañamiento, pero sí todas las facilidades razonables que yo he podido pedir. Esto a mí me ha hecho crecer mucho como profesional, aunque el proyecto en sí no me estaba haciendo crecer, sino que tenía la libertad. Entonces yo creo que es un sweet spot de cuando antes hablábamos de te has hecho demasiado grande, la empresa siempre te puede abrir camino para decir, bueno, hasta aquí te hemos podido acompañar, pero si tú quieres seguir, anda. ¿Qué necesitas? ¿Presupuesto de formación? ¿Qué necesitas que traer a un profesional concreto de algo? Adelante. Claro, es que hemos estado todo el rato hablando de plan de carrera que ha enfocado el crecimiento, pero no hemos nombrado en ningún momento, y creo que está relacionado con esto que estamos diciendo, a la empresa, que es una parte muy interesada en tu plan de carrera. Y creo que a la hora de plantearlo, tenemos que tener muy en cuenta en qué se beneficia la empresa o qué valor puede ver en que nosotros nos formemos o tomemos este plan de carrera. Si nuestro objetivo es abandonar un proyecto, como decía Ricardo, preguntaba al principio, creo que más que empezar un plan de carrera había que dejar eso muy claro y ser muy honestos con respecto a eso y ver si cabe la posibilidad de a lo mejor iniciar un plan de carrera, pero como algo colateral, no iniciarlo con ese objetivo detrás para luego decir, ah, no, yo ya soy este puesto, me voy a este otro proyecto. Creo que son cosas diferentes y si se habla claramente con las dos partes, creo que se puede llegar a establecer un plan de carrera que satisfaga tanto a la empresa como el crecimiento de la persona empleada. Vale, Víctor estaba comentando un tema súper interesante sobre si es suficiente un plan de carrera para mantener a alguien en la empresa, ¿no? Y me resultaba muy interesante porque yo he estado trabajando en un lugar donde anteriormente, pues el plan de carrera, pues yo estaba trabajando en él, pero lo que yo hacía era tomaba foco de cosas que yo quería mejorar como desarrollador, como consultor en aquel momento, y lo que hice, por ejemplo, fue coger a una persona que tenía problemas de comunicación, tenía problemas de... y además venía de un rol superior que acababa de ser degradado de alguna forma por decisión propia. Y lo que hice fue decir, voy a trabajar en mi liderazgo, voy a trabajar en mi resiliencia, voy a trabajar en ciertas cosas que no estaban en mi plan de carrera exactamente estipuladas, pero que sabía que a mí como trabajador, como profesional, me iba a hacer mejor desarrollador. Bueno, tiene cierto sentido, ¿no, Manu? Porque al final lo que estabas haciendo de esa manera era iterar el plan de carrera sobre la marcha como buena pata de la que cojeamos aquí, ¿no? Que no estaba escrito en piedra el plan de carrera. Nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo, vaya. Bueno, estamos hablando todo el rato de planes de carrera, de proyectos que a lo mejor no son tan buenos, pero puede ser que a lo mejor un plan de carrera extraordinario lo use una empresa que sabe que no tiene los proyectos más atractivos. Por ejemplo, yo qué sé, aunque yo creo que no nos gusta mucho aquí, normalmente sí que se conoce que a lo mejor las empresas que son de gambling o de así sí que ofrecen muchas facilidades a la gente que está trabajando y a lo mejor le ofrecen como, le pueden ofrecer a lo mejor formación o cosas interesantes en lo que están haciendo. ¿Se usan los planes de carrera como retención también? Entonces, A mí entonces me interesa quizás que alguien me resuelva un poco la incógnita de qué es exactamente un plan de carrera, porque para mí que me den facilidades en cuanto a comprarme cursos o libros no es un plan de carrera, solo de por sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que igual era un gran principio de este programa, que es cuando hablamos de plan de carrera, ¿de qué hablamos? Yo creo que es necesario para cualquier plan tener unos objetivos que sean razonablemente medibles y poder monitorizar durante un tiempo fijado
si estamos acercándonos o alejándonos de esos objetivos. Yo creo que parte del plan mínimo tiene eso. No podemos pretender la subjetividad total de, sí, me siento que estoy mejorando como profesional o creo o quién cree que esta persona ha mejorado. Creo que ese ejercicio de bajarlo es necesario para poderlo llamar plan de carrera. Creo que Iván ha tirado una pregunta súper interesante cuando decía que él estaba comentando en el tema este de los libros, de que los libros comprar libros para él no era un plan de carrera. Y creo que es un tema muy interesante porque para mí el concepto de plan de carrera tiene una relación entre la progresión dentro de la empresa, a la par que crecimiento profesional, a la par que crecimiento personal también, ¿no? O sea, hacia dónde quiero ir yo como persona, como profesional y también cómo puedo ayudar a la empresa. Son esas tres patas. Creo que es una cosa que no hemos hablado, llevamos mucho rato hablando de qué es un plan de carrera sin hablar o definir, ¿no? Primero qué es el plan de carrera. Y creo que está bastante guay, ¿no? Que con esta pregunta que ha tirado Iván podamos definir un poco cuáles son nuestras visiones de lo que es un plan de carrera. Por ejemplo, para mí un plan de carrera, como decía antes, la típica relación entre estos puntos es muy importante, pero no solo está atado a eso. Luego, como bien decía Ricardo también, pues se puede iterar, puedes cambiarlo y no está escrito en piedra. Aparte de eso, para mí un plan de carrera tiene que estar de alguna manera también relacionado con tu progresión de carrera dentro de la empresa. Es decir, si no, no es un plan de carrera, si no es un plan de formación, que está muy bien, pero no tienes progresión en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿lo utilizas para progresar? A lo mejor no quieres progresar y también es algo que tiene que entenderse en el proceso, ¿no? Pero es algo que es parte del mismo proceso. Y luego, en cuanto al proceso en sí, la parte relevante para mí también es cómo se va a trabajar la evaluación de ese mismo proceso. Porque no es solamente hacerlo y luego pues tener, vale, ¿qué se va a evaluar? ¿Qué es importante? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cómo va a ser? Y luego, ¿cuál va a ser la transparencia a la hora de, vamos a decir, publicar esa información nueva después del proceso, ¿no? Yo os añadiría también la parte económica como parte del plan de carrera. Es decir, yo tengo ciertas ambiciones vitales y mi plan de carrera, además de cubrir mi necesidad de progresión profesional, digamos, desde el punto de vista de mi profesión en sí, es, oye, ¿tengo suficiente dinero o estoy recibiendo suficiente remuneración como para adaptarlo a mis necesidades vitales? Que igual van cambiando. Entonces creo que igual la conjunción de toda esa evolución, la económica y la profesional, es la que le dan el lacito a plan de carrera. Totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Me ha gustado mucho la diferenciación entre el plan de formación y plan de carrera y creo que sí que es importante esa distinción de que si la empresa no tiene la necesidad de que se cubra ese puesto, es muy probable que no te quieran pagar por formarte en las habilidades que quieras adquirir. Entonces, aunque tú tengas un plan de carrera enfocado a largo plazo para ti, que involucre saltos entre diferentes empresas y saltos de salario, a lo mejor dentro de la empresa en la que actualmente estás, no hay cabida para que te den soporte en ese pequeño plan de carrera en el que puedas progresar dentro del contexto de la empresa. Hay que tener en cuenta esas dos partes, creo. ¿Quiénes entonces son quienes tienen que forjar ese plan de carrera? Desde luego, la persona a la que se le pone ese plan tiene que estar en esa discusión, pero ¿quién más? ¿Sus compis, su superior, la empresa por política? ¿Cada cuánto se tiene que revisar si se va cumpliendo los objetivos? Diseñar eso es parte del plan de carrera. Para mí la empresa tiene que estar, porque en un plan de carrera, en un contexto profesional, hay un compromiso entre lo que aporta la empresa y lo que aporta el trabajador y tiene que beneficiar a ambas partes. Si la empresa no estuviera, un plan de carrera que solo caiga de un lado puede suceder en un entorno de alta confianza, donde el propio interesado dice, creo que lo mejor para esta empresa es que yo haga esto. Si confías en mí, vamos a experimentar y vamos a probar. Pero creo que el punto dulce, lo que es más deseable, es que haya un compromiso, un acuerdo entre las dos partes y el chequeo, pues según el contexto, pues puede ser one-to-ones cada 2 semanas o un check a 6 meses, una vez más, dependiendo del contexto y de la confianza sobre todo. Totalmente de acuerdo. Añadiría una única cosa y es que también creo que es responsabilidad de la persona a la que se le hace el plan de carrera de tirar de la cuerda y exigiendo esos deadlines o esas revisiones de el progreso, no dejarlo a voluntad de la empresa, a no sé que es el proceso muy pulido, como comentaba Fer, a lo mejor ahí pues sí está todo muy ya definido, el hecho de, no, pues cada 2 semanas se revisa esto y hacemos estas ciertas revisiones para ver si el plan hay que cambiarlo o si va por buen camino y se están cumpliendo los objetivos.
¿Debería entonces parte del plan de carrera o la existencia de un plan de carrera o como ciertas directrices del plan de carrera está en el propio contrato de trabajo, siendo que es una cosa tan importante para ambas partes, sobre todo para la parte trabajadora? Creo que no. Voy a arrancar diciendo que un plan de carrera puede suceder, puede no suceder, pero me estaba viniendo a la imagen la idea de que en un contrato de relación personal, por ejemplo, con una pareja, haya contractualmente el tener hijos, ¿no? Es decir, es algo importante, puede ser muy relevante, pero en el momento que se hace contractual podemos embrutecerlo todo. Cuando en una empresa haces un contrato, es un acuerdo de mínimos para arrancar una relación. Pero creo que un plan de carrera es algo más personal, es algo que necesita emerger de la propia relación profesional y tiene que tener sentido. Pues fíjate que estoy muy de acuerdo, pero hay una pequeña discrepancia y que no termino de encajar, y es que si no se definen bien para mí los intereses de todas las partes desde un inicio, puede ser que estemos un año siendo un plan de carrera que luego cuando se evalúa o cuando se aterriza, pues no está en ningún lado claro, no, yo no debería subir el salario porque haya hecho este plan de carrera, simplemente, bueno, pues ahora ya puedes hacer estos proyectos, pero tienes que seguir haciendo lo que estabas haciendo antes, eso no se puede quedar sin mantenimiento, ¿no? Que a lo mejor es un malentendido de las primeras reuniones en las que se establecían los objetivos finales. No digo que haya que llegar al punto de hacer un contrato y firmarlo, pero sí de tomarlo con mucha seriedad, mucha responsabilidad y con mucha honestidad el hecho de yo quiero hacer este plan de carrera porque quiero esto muy concreto. Si estáis de acuerdo y creéis que lo podéis proporcionar, yo voy a aprender estas cosas que os van a beneficiar en estos proyectos o en estos objetivos. Vamos por este camino, que ya el camino sí que es verdad que es totalmente flexible, se puede ampliar, reducir, cambiar. Por supuestísimo, sí, sí. La idea de que esta conversación exista es muy importante. Yo creo que Víctor antes has comentado una cosa muy importante que nos hemos dejado en el tintero o que no hemos hablado, ¿no? Que es el tema de la relación de la progresión de carrera con los salarios. No sé si alguien tiene alguna experiencia o quiere comentar algo que pueda estar relacionado con ello. Pues yo hace 2 años tuve que abandonar España por tema salarial. En ese momento, mi empresa en aquel entonces me había bajado las horas semanales y estaba a 10 horas semanales. Y entonces empecé a buscar trabajo y me salió una oportunidad en Polonia que mejoraba bastante mi salario de por aquel entonces. Pero, José, mejoraba tu salario de aquel entonces y si no me equivoco, porque más o menos me acuerdo de esa época, también las oportunidades que tenías alrededor si no te hubieras salido de España, de hecho. Ujú. Sí, sí. Es lo que comentó antes Manu. Creo que ha dicho que también para el plan de carrera hay que tener crecimiento personal. Y por esa parte, la, mm, cuando me fui de España, también dije, vale, pues como no he hecho Erasmus, como que va a ser mi propio Erasmus. Y también la parte que ha dicho Ricardo, que en esta nueva empresa, como voy a hacer estas otras funciones, me va a abrir muchas más puertas que si me hubiese quedado en España con las opciones que tenía. Y de hecho te cojo el guante a una cosa que se habla bastante, que es al respecto del plan de carrera, ¿por qué se da la situación de que vengas con una especie como de renombre o no sé muy bien cómo llamarlo, cuando vienes de fuera? Por ejemplo, cuando José vuelva de fuera, volverá con un, llamémosle caché o pseudo renombre o como queráis llamarlo, que le permitirá acceder a puestos y salarios mucho más altos y empezar a comprar esa carrera ya mucho más cercanos a lo que José quería antes de irse. Ujú. Sí, estoy de acuerdo con eso porque es como que en España se valora bastante los de fuera, digamos, sí. ¿Tu mano creo que ibas a decir algo? Sí, iba a decir literalmente que esto es como lo de veo la paja en el ojo ajeno y no en el propio, ¿no? Es Ah, algo parecido, ¿no? Es como, bueno, como están fuera, tienen que valer mucho porque han ido fuera y han estado trabajando fuera, pues ahora cuando vuelven, pues tienen que ser la leche, ¿no? A mí no me ha parecido, no me ha pasado exactamente lo de fuera, porque no me he ido fuera a trabajar. Bueno, pero sí que me ha pasado, pues, el tema de que la gente te conozca por lo que sea, porque haces contenido, por cualquier cosa, entonces te conocen y luego, sin querer también, hay una especie de expectativas que, bueno, a veces, no siempre, a veces hay una expectativa sobre tu persona
que luego revisando, ¿no? La realidad, pues no son factibles, no son reales, porque en realidad se han hecho una idea de algo que ven que es un espejo de la realidad, ¿no? Y es más o menos me da a mí que no es lo mismo, pero tiene mucha relación, ¿no? Y creo que hay muchos de esos focos de reflejo en nuestro sector también. No sé si a alguien le ha pasado o lo ha visto. Sí, de hecho nunca me he dado cuenta, pero sí es verdad que enlaza perfecto una cosa con la otra. No es muy diferente la gente que al irse y luego volver accede a puestos más altos que la cosa que nos pasa a las personas que nos movemos demasiado por todos lados o que nos conocen demasiado porque simplemente hablamos y por lo que sea se nos genera una red alrededor que nos permite acceder a cosas que no podríamos acceder a ella sin ese, no sé, volvemos a llamarlo pseudo renombre, ¿vale? Que me ha gustado la palabra. Cuando no tiene nada que ver con las capacidades que tengamos. Quizá un poco parecido a, seguro que habéis visto los perfiles de LinkedIn ex Google, ¿no? Ex Amazon, ¿no? Es un Claro, poco la claro. idea. No es geográfico, pero sí que es, voy a usar una empresa, el nombre de una empresa para que hable de mí, ¿no? Y hay gente que igual hace 10 años que trabajó en Google y sigue teniendo ex Google. Pero es que las tres cosas que hemos dicho que son la misma, ¿no? Son una falacia las tres. Tuvimos en una empresa, que es verdad que era una empresa muy pequeña y con una gerencia terrorífica, pero tuvimos un perfil que vino como game designer, que era un perfil que hacía falta en la empresa, y venía como ex Ubisoft, ¿vale? Eso era lo que nos presentaron. Oh, va a venir una persona ex Ubisoft. Era ex Ubisoft porque le habían echado, porque era un compañero de equipo muy malo. Y entonces vimos que poco a poco, cada 8 meses, cambiaba de trabajo. En nuestra empresa también duró 8 meses casualmente, porque era un compañero de trabajo muy malo. Probablemente fuera muy bueno en lo suyo, no llegué a saberlo, pero era un compañero muy tóxico de equipo. Entonces, es falaz totalmente que ser ex algo sea bueno. En realidad nunca hay una relación, ¿no? Entre esas cosas, pero porque no es una relación directa. Pero aún así, también es una falacia a la par que también se puede entender, ¿no? La otra parte, o sea, aquí haciendo un poco de abogado del diablo, ya que se acabó el tema. También se puede entender que para la gente que, por ejemplo, sí conozca cómo se trabaja, y hago el inciso de cómo se trabaja, no de que conozcan la empresa, que eso es distinto, entonces para esas personas sí que tiene algún sentido que puedan tener ese tipo de concepto, ¿no? Porque han visto cómo trabajan o saben la manera de trabajar y eso sí les puede dar un poco más de cómo se trabaja dentro. Es quizá parte de, o un posible plan de carrera, que tu currículum ponga Google o Ubisoft o Epic o lo que sea, y que da igual estar allí el tiempo, aunque sea de baja productividad o de bajo crecimiento profesional, pero tener el cromo. Creo que literalmente quienes venimos de videojuegos sabemos que la industria nacional, es que ya no quiero ni poner el caso de antes de Ubisoft o de EA o lo que fuera, que también sabemos que ha habido casos así y yo conozco personalmente. Ya no quiero hablar de eso, quiero hablar de la industria nacional, sin salirnos de ella, tener ciertos nombres, digamos 2, 3, 4 nombres nacionales en tu currículum, y lo sabemos personalmente de aquí, abre puertas por la industria nacional del videojuego, aunque hayas trabajado mal o aunque en esos sitios literalmente se trabaje mal. Da igual, solo tener los nombres ayuda. Doy fe. Bueno, precisamente un poco en protesta de eso, una iniciativa que salió de un grupete que teníamos de precisamente gente que hace juegos en España, de la industria, de no de la industria, eh, fue como, si, si se valora haber hecho el juego más glamuroso o está en X equipo, vamos a ponernos todo el mundo en el mismo plano y hicimos el juego, el peor juego con el equipo más grande, el triple A más grande de España. Hicimos un pequeño juego en el que la gente hacía contribuciones mínimas que se podían hacer en una cosa muy rara. Pero al final, no sé si fueron 300 y algo personas o 200 y largas personas que contribuyeron a eso y fue muy gracioso porque destruimos todas las votaciones de los premios nacionales que había y, y estuvo guay porque al final conocimos a mucha gente, pero bueno, entiendo que ayudó un poco como al menos para reducir
la diferencia entre gente, porque ya es muy, al menos se escucha gente decir, yo estuve en este proyecto. Y también, también ayudó a poner de manifiesto lo estúpido, ¿no? Que es lo contrario, porque literalmente nos juntamos haciendo nada y nos llevamos el premio nacional de cierta cosa y en una Game Jam tuvieron que descalificar el Descalificando. proyecto porque parecía que era de bots. Claro, que no tiene mucho sentido lo contrario, es falaz. A mí esto me está recordando mucho a uno de los grandes bloqueos del plan de carrera, es arrancar el plan de carrera. Creo que todas aquí hemos vivido ese primer punto. Claro, se pide 3 años de experiencia, pero si estoy empezando, ¿de dónde saco la experiencia? ¿De dónde saco una oferta en la que no necesites experiencia? Si no puedes participar en proyectos, quizá este que comentaba Ángel era más un proyecto protesta en sí, se podría decir, buscando un statement, pero al final este tipo de proyectos, algo que te permita arrancar a tener experiencia profesional, no sé cómo lo veis, ¿cómo habéis vivido vuestros inicios del plan de carrera? Yo creo que cuando yo empecé a hacer mi plan de carrera sin saber que era un plan de carrera, empecé haciendo proyectos con gente que hacía también lo que podía. También tuve relativa suerte en algunos aspectos, a lo mejor tuve menos suerte en otros, pero yo creo que al final se hace un poco lo que se puede con lo que se tiene. Quizá el objetivo debería de ser reducir al máximo el tiempo de iteración o el tamaño de esos proyectos que se hacen a nivel personal, creo yo, porque probablemente te estés equivocando. En mi caso, el objetivo que tenía antes de empezar a trabajar era un poco siguiendo por donde viene Ángel, aprender y aprender todo lo que pueda de aquello a lo que me quería dedicar. Entonces, hacía muchos proyectos con otras personas, intentaba cambiar también de perspectiva y conocer a gente que ofrecía nuevos puntos de vista. Y acabé haciendo un proyecto durante un verano en el que, por ejemplo, en ese caso, en ese momento estaba estudiando, todos mis compañeros estaban de vacaciones y con algunos hicimos un pequeño proyecto de 3 meses orientado a una empresa que ofrecía una API con la que se podía hacer un juego de realidad virtual. Entonces nos juntamos ese verano, trasteamos con esa API, hicimos un pequeño proyecto y a raíz de ahí esa misma empresa me ofreció un puesto y empecé a trabajar. Una entrada, no sé si lo conté en algún podcast anterior, como muy emergente, no planeada, pero fue a raíz de ir persiguiendo y aprendiendo diferentes cosas que me surgieron esas oportunidades. Yo tengo una pregunta para vosotros ¿cómo percibís el principio del plan de carrera? Porque estáis hablando de proyectos y me da la sensación de que estamos en realidad hablando, ¿no? de más bien de cómo hacer el currículum para entrar, no tanto, o de cómo mejorar nuestra visión, ¿no? Pero no es a lo mejor tanto plan de carrera, ¿no? Sí que estoy mucho con lo que ha dicho Ángel, ¿no? Antes Ángel decía que lo ideal era aprender cuando uno entra. Y, por ejemplo, yo cuando he creado planes de carrera, el foco que yo suelo poner primero es hago un Moscú, básicamente, con las habilidades que tiene que tener el equipo para la empresa, lo que es importante. Luego alineas eso también conociendo el roadmap del equipo. Por lo tanto, tienes en cuenta el roadmap, las habilidades que tiene que tener el equipo. Y luego, aparte de eso, lo que haces es, vas evaluando individualmente dentro de eso, haces que se haga un self-assessment, se identifican. Después de ese self-assessment, lo que haces es vas autoevaluando si realmente se encuentran en donde ellos creen que se encuentran o no, porque es un poco de percepción también, ¿no? Autopercepción individual versus lo que hay. Si el equipo tiene seguridad suficiente, lo puedes hablar más de forma abierta, si no, lo puedes hacer de una manera anónima. Y lo que haces después de ese pequeño proceso es empezar a decir, vale, el equipo está aquí y nosotros como equipo tenemos que llegar a aquí, que es la necesidad que tiene la empresa en realidad, ¿no? Entonces, con esa alineación lo que intentas hacer es decir, vale, qué es importante, qué no es importante, y luego lo que se suele hacer siempre es, para la gente que va a empezar, que voy a dejar de decir el término junior desde la Pamplona sobre Crafters porque no me gustó nada el término, así que no voy a decirlo, personas con menos experiencia en algunas cosas y personas con más experiencia en otras cosas. Entonces, las personas con menos experiencia, lo que intentas hacer es que ellos busquen a alguien que les pueda ayudar. Y las personas con más experiencia, lo que haces es que busquen mentorizar a otros. Entonces, lo que haces es hacer un sándwich donde la gente que está empezando tiene que buscar a alguien que le mentorice, la gente que ya tiene más experiencia tiene que mentorizar. Eso les va a ayudar a llegar más lejos porque en realidad ellos se convierten en catalizadores de su conocimiento. Y eso a la empresa le interesa más porque al final hace que crezca. Entonces el beneficio es
hacerlo de forma que beneficie a la empresa. Así es más o menos como lo he montado yo otras veces, pero no sé, a lo mejor tenéis otra idea de cómo han sido vuestros planes de carrera, porque creo que eso es un tema que hemos definido, pero no hemos hablado. Bueno, en relación con esto, yo creo que justo con lo que mencionabas de la gente que a lo mejor tiene menos experiencia en algunas cosas, quizás para mí lo más importante de precisamente para plantear un plan de carrera es saber dónde estás. Y precisamente al poner a gente con más experiencia, con gente con menos experiencia, es muy fácil saber dónde estás, porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde queremos ir. Una pregunta abierta. ¿Cuántos de vosotros habéis realizado habéis trabajado en una empresa donde el plan de carrera estuviera bien definido y donde ese plan de carrera os haya llevado a una progresión? Eso es algo que creo que es importante. Yo al contrario, vaya. No solo que no haya estado, sino que tengo un gran no un unknown sobre esto. O sea, no tengo ni idea de cómo se hace, ni de cómo se gestiona. A mí me daba pavor cuando tenía que planteárselo a gente nueva que entraba. Y era como, bueno, estamos así, tú y yo, tenemos que hacer esto, yo quiero que salga lo mejor posible para ti. Y era con esa honestidad con lo que iba. Mi experiencia es parecida. Yo he tenido un buen plan de carrera autodirigido, con conversación con la empresa, pero una conversación sana y estoy muy contento de cómo fue. Lo que sí que he intentado luego es proporcionar planes de carrera bien definidos para la gente a la que he estado liderando y con éxito también, de las cuales creo que de mis mayores éxitos profesionales son precisamente los planes de carrera que han salido bien. Me veo muy identificado con Víctor, con lo que acaba de decir, de no recibir un plan de carrera quizá definido o dirigido, pero sí intentar proporcionárselo a otras personas, también como ha dicho Ricardo. Sin embargo, claro, nunca sé, como no puedo comparar, hasta ahora que voy a hacer una pregunta, no puedo saber hasta qué punto realmente está bien dirigido el plan de carrera que yo he planteado algunas veces o estaba metiendo la pata. Entonces, si pudierais dar quizá algún ejemplo o contar una experiencia en la que hayáis preparado un plan de carrera y cómo ha ido evolucionando, a mí me interesaría mucho. Yo creo que a todo el mundo también. Yo recuerdo un caso en el que un perfil de entry level, una primera experiencia profesional, eh, en una posición de soporte, digamos, de ingeniería de soporte, operaciones, tiene varios nombres, ¿no? Y una persona muy competente en ese puesto, pero con muy pocas expectativas de que ese puesto cambiara y evolucionara, porque al final había una serie de problemas basales y por propia economía no tenía sentido cambiar eso. Es una de las típicas posiciones difíciles de cubrir y estaba cubierta, con lo cual nada hacía necesario cambiar eso, salvo la propia voluntad de la persona que estaba ejecutando eso. Entonces, ese fue el plan de carrera. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo hacer que desde tu propio rol te salgas del rol, pero cubramos la necesidad? Y eso fue un bonito diseño de plan de carrera que fue pasar de una ingeniería más, digamos, de soporte a una ingeniería de software más estándar que permitía adquirir, el plan de carrera permitió adquirir las habilidades necesarias para hacer prescindible o por lo menos que esa posición de soporte tuviera más holgura. Yo cuando he tenido que hacer algo parecido a lo que ha hecho Víctor, también, para responderte, Iván, lo que yo suelo hacer normalmente, o como suelo pensar en los planes de carrera, es de una forma en la que sea lo más abierto posible. El plan de carrera, para mí, es una hoja de rutas que puede coger muchas rutas. Y esto es un ejemplo real, ¿no? O sea, en un equipo en un equipo de desarrollo donde el conocimiento de ciertas herramientas de pipelines, de cloud, etcétera, no era muy alto y era una de las necesidades que había, lo que se hacía es, pues, esas necesidades se iban añadiendo progresivamente dentro del plan de carrera. Y lo que se hacía es después la gente que es ya sea el líder técnico, ya sea alguien del equipo con más experiencia, lo que se hace es, se le da este plan de carrera y se le dice, mira, hay que sentarse con cada uno de ellos y hay que empezar a elaborar primero dónde quieren llegar, qué necesitamos nosotros como equipo, porque tú conoces el equipo, eres parte del equipo. Y luego lo siguiente es, hay que poner algunas acciones que empujen estas cosas, pero no en exceso para que puedan quemar a alguien.
¿Qué quiere decir eso? Hay que encontrar un equilibrio. No puedes coger y decir, bueno, pues el plan de carrera es así de grande, ¿no? Pues ahora tienes que hacer todo esto para llegar al siguiente nivel. Eso a lo mejor no tiene tanto sentido. Por ejemplo, cuando he hecho planes de carrera, lo que se hace es, pues, bueno, cada 4 meses se revisa esta evolución de esta persona, se le dan acciones distintas, a no ser que si las va superando, y de forma que trabajas a lo mejor en, no lo sé, 5 acciones en la primera iteración, 5 en la siguiente, 5 en la siguiente y 5 en la siguiente. Al final de año has trabajado en distintas cosas. Puedes crearte lo que a ti te interesa. Y eso es lo que también aporta un valor. Creo que una gran pregunta como confeccionador de planes de carrera es preguntarle a la persona qué necesitas de mí. Creo que eso abre una serie de conversaciones interesantes. Volvemos a lo que esa idea de hacer responsable a la persona que está progresando de su propia progresión. Pensar en esa pregunta o pensar en la respuesta a esa pregunta creo que es parte del plan de carrera. Estoy de acuerdo. También hay que tener en cuenta que eso es fácil cuando tienes un bagaje. Es decir, cuando acabas de empezar, esa pregunta, responderla, yo me atrevería a decir que yo no sabría responderla cuando yo empecé. Entonces, tienes la típica dicotomía donde tú tienes que, de alguna forma, ayudar a esa persona a llegar, ¿no? Para eso está, pues, las típicas técnicas de pregunta, de respuesta, pero aún así, tampoco significa que esa persona realmente sepa que quiere hacer eso. Es decir, a lo mejor solo suena la flauta y quiero probar, que también es posible. Y ahí es donde está el problema, porque a lo mejor ahí pierdes tiempo, pero la decisión también es tuya al final. Entonces tienes que ser responsable de las decisiones que tomas. Pues muy interesante esto que estáis comentando, porque no concebía yo el escenario en el que tengas que pedirle a alguien que te elabore el plan de carrera o preguntarle a alguien qué es lo que espera, sino que esa motivación inicial salga de la persona. Pero claro, tenéis razón en que quizá muy al principio no tienes claro qué es lo que quieres hacer y quizá ponerte en sintonía con las necesidades de la empresa es un buen punto de partida para ver si te interesa quizá ir por ese camino y descubrir un plan de carrera, ¿no? Entonces, creo que aquí una cosa súper importante es, desde el primer momento, tener clarísima cuáles son las necesidades de la empresa o el interés de la empresa porque tú lleves ese plan de carrera, pero también los tuyos, tanto a nivel de salario como de responsabilidad, como de cualquier cosa, porque si no, se puede ir desvirtuando bastante a lo largo del tiempo, pese a que totalmente tiene que ser flexible y tiene que poder cambiar y tener varias ramas, como ha dicho antes Manu. Bueno, y esto quizás tiene relación con el cómo funciona el aprendizaje. Eh, por ejemplo, en el modelo de Dreyfus de aprendizaje, que divide tu aprendizaje en base a cómo necesita las reglas, desde el principio que necesitas reglas muy claras, luego cuando se experimentan con ellas, luego cuando ya las tienes muy claras, luego cuando puedes salirte de las reglas cuando te hace falta, pero las conoces muy bien, y luego cuando se te olvidan las reglas ya de la experiencia que tienes con ellas. Quizá tiene relación mucho con esto, porque tú al principio necesitas información muy clara, porque no sabes todo lo que hay, no sabes cuáles son todas las posibilidades que tienes. Quizás luego a lo mejor experimentas un poco más, o quizás ya luego llegas a un punto en el que lo tienes muy claro y ya llegas a lo mejor en un punto a partir de mucha experiencia o muchas experiencias más bien, en la que quizás lo que buscas es algo más específico para ti, más que un plan de carrera como más estándar, ¿no? Entiendo que puede ir por ahí. Una de las cosas que yo comentaría aquí, en este punto, que a lo mejor cambia un poco el punto, o sea, el punto que estábamos hablando ahora, Ángel, es el tema de, y no lo hemos hablado, es que debería haber, sobre todo en los perfiles en lo que viene siendo un career path, en la parte de la gente que tiene menos conocimiento. Para mí el foco en realidad en esos niveles es la parte cultural. Porque si pongo, hay cosas técnicas, pero las cosas técnicas son la parte introductoria de ciertas otras cosas que van a ver a posteriori. Y posiblemente con el día a día del trabajo, el día a día, pues esas cosas se irán supliendo. Pero la parte cultural es donde suelo hacer más hincapié. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezas a hacer que se hagan preguntas, a plantearse cosas, a entender por qué, a preguntar cosas que al final son lo que te lleva a la pregunta que decía Víctor, que es la que decía antes de qué quiero hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo sé? Pues primero necesitas entender, tener un contexto, que es al final como todo, ¿no? Y creo que es ahí donde perdemos mucho ese foco. Cuando tú llegas a un plan de carrera aparecen acciones, parece algunos, ¿no? Parece que tiene que ser como, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto, es la lista de la compra y dices, joder, pero ¿y esto? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y en qué me ayuda esto a mí concretamente? Total, también muchas veces
tu plan de carrera va a depender dependiendo de la gente de la que te rodee y del equipo en el que estés o del proyecto en el que estés trabajando, porque lo mismo, a lo mejor el plan de carrera en un proyecto A no tiene nada que ver con lo que acaba derivando de un proyecto B, como son caminos que se ramifican, lo mismo acaban en puntos totalmente alejados. Bueno, por lo pronto mi plan de carrera en los próximos minutos es ir a darme un paseo. Creo que Ricardo nos puede cerrar un poquito con la quote de hoy. Sí, porque hoy nos ha pasado una cosa que es que nadie tiene una quote realmente, ¿no? No teníamos qué decir. Entonces, yo propongo algo un poco diferente, que es decir una quote, pero mal, ¿vale? Que en verdad ya lo hizo Alejandro en un programa, ¿no? Pero esta vez va a ser especialmente sangrante y yo creo que nos va a doler mucho a todas las personas esto que voy a hacer. Que es, hablando de plan de carrera, ¿no? Qué peor manera, iba a decir que mejor, pero claro, qué peor manera que cerrar diciendo: escoge un trabajo que amas y nunca más trabajarás ni un solo día de tu vida.